Los hermanos y amigos, es un placer estar con ustedes una vez más para el último tema que voy a presentar en este congreso anual de Zoom TV y Secrets Unsealed. Lamento mucho no poder estar para una quinta sesión, pero muy apretado el programa. Muy difícil, hay que distribuir bien las predicaciones, así que vamos a tratar de cubrir el material lo mejor que podamos. No vamos a poder cubrir todo el manual, no me hago ilusiones de que vamos a hacer eso, pero vamos a cubrir muchos puntos importantes. Lleven el manual a su casa, siéntense a estudiarlo con la Sagrada Escritura, con el Espíritu y Profecía. Y entonces va a ser de gran beneficio. Vamos a empezar con una oración, luego repasamos algunas cosas que estudiamos antes y entramos en terreno nuevo. Padre, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos esta tarde aquí. No hay mejor lugar donde estar que en este lugar para abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en tu santo día. Edifica nuestras vidas, enséñanos cómo prepararnos para lo que pronto ocurrirá. Te lo imploramos en el nombre incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a empezar en la página 16 para repasar lo que hemos estudiado. Hemos estado hablando de Apocalipsis 16:15. Y hemos visto allí que tenemos que guardar nuestras vestiduras. No solo tenemos que recibirlas, las recibimos cuando aceptamos a Cristo y nos dio su justicia, y luego después de eso tenemos que guardar o cuidar las vestiduras y mantenerlas limpias. Y eso es lo que la Biblia llama santificación. Justificación es cuando recibimos a Cristo, Él nos acredita su justicia, sin merecerla, por su gracia. La santificación es la vida que fluye de esa relación con el Señor Jesús. Y leo otra vez la famosa cita del Espíritu y Profecía: la justicia por la cual somos justificados es imputada, es decir, nos es acreditada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título para el cielo, es decir, la justificación es el título para el cielo. Y la segunda es la idoneidad para el cielo. Ahora, hemos hablado también en cuanto a la esencia del mensaje de 1888. La hermana White lo explica de una forma sencilla, los teólogos lo complican. La hermana White explica cuál fue el mensaje en Minneapolis en 1888. Se encuentra en la página 17, Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92. Dice que el pastor Jones presentó la justificación por medio de la fe en el fiador. Invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo, esa es la justificación, pero luego noten, la cual se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, cuando estamos justificados, la evidencia de la justificación es un cambio de vida, es la santificación. Ahora, quiero recordarles que estudiamos Apocalipsis 6, 14 al 16, a donde se describe la reacción de los impíos cuando Jesús regrese por segunda vez. Se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. Y luego, después de describir la reacción de los impíos, viene esta pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie? Y la respuesta está en el siguiente capítulo. Los que reciban el sello de Dios van a ser protegidos cuando venga el tiempo de angustia, y cuando Jesús venga lo van a recibir con los brazos abiertos. Es decir,
el siguiente capítulo nos explica quiénes son los que van a poder mantenerse en pie o mantenerse firmes. Nos dimos cuenta también que el capítulo 14 de Apocalipsis describe el carácter de ese grupo, y Apocalipsis 15, 2 al 4 describe la victoria de ese grupo sobre la bestia, su imagen y sobre la marca de la bestia. Pero también nos dimos cuenta que hay otros pasajes de la Biblia que hacen una pregunta similar, y solo las voy a mencionar de paso. Joel 2:11 formula una pregunta semejante. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Notamos también en el Salmo 15. En el Salmo 15 se pregunta aquí, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y luego se da una descripción de la vida, de las acciones, del carácter de las personas que van a morar en el santo monte de Dios, el monte de Sión, donde se paran los 144,000. Vimos lo mismo en Isaías 33 y el versículo 14 al versículo 16. Los que van a vivir en presencia del fuego consumidor, que es la gloria de Dios, no son los impíos, sino que son los justos. Y nuevamente se da una descripción del carácter, de la vida de las personas que van a poder vivir en medio de el fuego consumidor. Luego notamos Nahum 1, 6 y 7. Nuevamente se hace la pregunta, ¿quién podrá estar delante de su furor? ¿Y quién podrá resistir el ardor de su ira? La respuesta es todos los que confían en él. Luego vimos, eso dicho sea de paso, es en Nahum 1, 6 y 7. Luego terminamos hablando de Malaquías 3, 2 y 3. Y vimos que cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no vamos a tener intercesor. Y la sierva de Dios, como vimos en esta cita, dice, el pueblo de Dios tendrá que estar sin mancha, sus caracteres purificados del pecado, por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, tienen que ser vencedores sobre el mal. Y ahora necesitamos vencer el pecado en nuestra vida en preparación para ese tiempo. Ese es el repaso. Ahora vamos a la sección que se encuentra en la página 23. La justificación por la fe en verdad. En tiempos recientes, la justificación, es decir, la imputación de la justicia de Cristo Jesús sin obras humanas, se ha enfatizado muchísimo y se ha excluido el énfasis sobre la necesidad de una vida santificada, de desarrollar la idoneidad para el cielo. Quiero leer una cita de la hermana White, donde ella dice que el mensaje de John C. Waggoner en 1888 era el mensaje del tercer ángel en verdad. Es decir, el mensaje de justificación por la fe que proclamaron John C. Waggoner, dice ella que el mensaje del tercer ángel es ese mensaje. Dice la sierva del Señor en la Review and Herald, 1 de abril de 1890 lo siguiente: varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Note que no dice si tiene relación con el mensaje del tercer ángel. Si el mensaje de justificación por la fe que se predicó en 1888 es el mensaje del tercer ángel. Y he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es decir, el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel son lo mismo. Pero tenemos que mirar con cuidado lo que acabo de decir. ¿Qué relación posible podría tener la justificación por la fe con el mensaje del tercer ángel? Parecen ser dos cosas completamente distintas. Vamos a leer el mensaje del tercer ángel
para ver si ustedes pueden captar aquí dónde está la justificación por la fe. Apocalipsis 14 y el versículo 9 al 12. Después siguió otro ángel. Fíjense que primero el primer ángel proclama su mensaje y luego después viene otro. Es importante eso. Y luego después del segundo viene otro. Están en orden. Dice, después siguió otro ángel diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y ahora se repite lo mismo que leímos al principio del mensaje del tercer ángel. Día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿A dónde está la justificación por la fe en estos versículos? No pareciera que estuviera. Pero hay un versículo 12. Un versículo 12. Fíjense lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tendrán aquellos que viven durante el mensaje del tercer ángel? 3 cosas. Primero, la paciencia de los santos. Segundo, guardan los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, la fe de Jesús. Guardan la fe de Jesús. Pues no dice tienen la fe de Jesús. Dice guardan la fe de Jesús. Ahora, ¿qué posible relación podría tener este pasaje con la justificación por la fe? Una cosa es cierta. El mensaje del tercer ángel no puede referirse tan solo a la justificación forense. No puede referirse el mensaje del tercer ángel solamente a la imputación de la justicia de Cristo o la acreditación de la justicia de Cristo en nosotros. Hay más en el mensaje del tercer ángel que eso, que fue lo que predicó Lutero y los reformadores. Se ha vuelto común entre algunos eruditos adventistas que la justificación por la fe se debe entender de la misma manera como la entendió Martín Lutero y los reformadores, como la imputación o la acreditación de la justicia de Cristo al ser humano arrepentido. Cristo cuenta del pecador arrepentido. Si esto fuera cierto, ahora escuchen bien, hay una implicación para esto. Si esto fuera cierto, entonces Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. Porque si el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe, y Lutero predicó la justificación por la fe, entonces Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. ¿Me están entendiendo el punto? Tiene que haber más en la justificación por la fe en el mensaje del tercer ángel que lo que predicó Martín Lutero y los reformadores. Ese es el punto más clave. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Yo pregunto, ¿Martín Lutero tuvo algún problema con la imagen de la bestia? ¿Tuvo algún problema con la marca de la bestia? No, eso estaba centenares de años en el futuro. Pero el mensaje del tercer ángel habla de la bestia, de su imagen y de la marca de la bestia. Quiere decir que hay más en el contexto del futuro que lo que había en los días de Martín Lutero. La hermana White confirmó que Lutero no predicó el mensaje del tercer ángel. La justificación por la fe sí, como justificación, pero no todas las dimensiones que hay en este mensaje. Conflicto de los siglos 356. Correcto, pastor. Nunca se había dado tal mensaje. Está hablando del mensaje del primer ángel. Pero ustedes saben que el segundo viene después del primero. Y el tercero viene después del segundo. Ahora escuchen, van a ver por qué enfatizo eso. Nunca se había dado tal mensaje en edades pasadas. Pablo, como hemos visto, no lo predicó.
Pablo no predicó el mensaje del primer ángel, y tampoco predicó el mensaje del segundo, ni tampoco predicó el mensaje del tercero. Sigue diciendo, él, Pablo, apuntó a sus hermanos hacia un futuro lejano para la venida del Señor. Los reformadores no lo proclamaron, ni Zwinglio, ni Calvino, ninguno de los reformadores lo proclamaron. Martín Lutero colocó el juicio aproximadamente 300 años en el futuro desde su época. Pero noten cuándo empezó a predicarse el mensaje del primer ángel, que significa que después de ese viene el segundo y luego después de eso viene el tercero. Dice en la última parte de esta cita, pero desde 1798, ¿desde cuándo se predicó el mensaje del primer ángel? 1798. Entonces Lutero predicó el mensaje del primer ángel. ¿El del segundo? ¿El del tercero? Tampoco. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido abierto. El conocimiento de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Esto significa que la justificación por la fe, tal como se define en el contexto del mensaje del tercer ángel, debe tener una dimensión más profunda y trascender el concepto que enseñaron Lutero y los reformadores, y aún más allá de lo que enseñó el apóstol Pablo. Es la justificación por la fe en el contexto histórico de los que vivirán al final de la historia. No en el contexto de Lutero, no en el contexto de Pablo, sino en el contexto de la última generación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el mensaje del tercer ángel advierte contra la bestia, su imagen y su marca, y eso no existe sino hasta el final. ¿Están conmigo o no? Sí. Esto se aplica a la última generación. Ahora, la clave para entender esto está en el versículo 12, donde se describe a aquellos que van a enfrentarse a la bestia, su imagen y su marca. 3 puntos. Aquí está la paciencia de los santos. Primera característica de esa última generación. Segundo, ¿guardan qué? Los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, guardan la fe de Jesús. Es decir, tienen la fe que tuvo Jesús en su tiempo de angustia. Van a tener en el tiempo de angustia final, van a tener la misma fe que tuvo de Jesús, porque es la fe de Jesús. No olviden eso, porque ahí está la clave para entender la justificación por la fe. Ahora, ¿dónde aparecen por primera vez la bestia, su imagen y su marca? No en el mensaje del tercer ángel. No es la primera vez que aparece la bestia y la imagen y su marca. Hay que ir al capítulo anterior, al capítulo 13, a donde se menciona una bestia que se levanta del mar y gobierna 42 meses. Ese es el papado, que gobernó tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 años, 42 meses. Todos esos periodos de tiempo representan lo mismo, 1260 años literales. Pero al final de ese periodo, se le dio a este poder una herida mortal. Y luego, inmediatamente después de la herida mortal que se menciona en el versículo 10, encontramos que se levanta otra bestia de la tierra. Y al principio esta bestia es benevolente. Esta bestia es positiva al principio porque tiene 2 cuernos como de cordero. Garantiza libertad civil y religiosa. Es decir, permite que la gente adore a Dios de acuerdo a los escrúpulos de su conciencia y prohíbe que el Congreso haga una ley que obligue a adorar de cierta manera o que prohíba que la gente practique su religión como ellos quieren. Estamos en ese periodo, pero ese periodo está por terminar. Porque ya esta nación está empezando a hablar como un dragón. Todavía no plenamente.
Esta nación, apelando al poder civil, como hizo el papado durante los 1260 años, va a repudiar su propia constitución. Y ahí es que va a venir, con la ley dominical, va a venir la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca. ¿Entienden el contexto histórico? ¿Y qué va a necesitar el pueblo de Dios en ese periodo? Si leen Apocalipsis 13 y el versículo 10, hay algo muy interesante. Dice en Apocalipsis 13:10, esto habla de la herida mortal. En el siguiente versículo habla del levantar de los Estados Unidos. Benevolente al principio. Luego pasa por una metamorfosis y se vuelve opresivo el país porque usa el poder civil para prohibir que se adore de acuerdo a los dictados de la conciencia. Y por eso es que en Apocalipsis 13:10, inmediatamente antes de hablar de la bestia de la tierra y la crisis que viene, dice: el que lleva en cautividad, que era el papado, irá en cautividad. El que mata a espada, la espada representa lo que el poder civil usa para castigar violaciones del Código Civil, pero el papado usaba la espada del poder civil para perseguir a los que no practicaban su religión. Así que dice, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En Apocalipsis 14:12, los santos tienen la fe ¿de quién? Jesús. De Jesús. Pero cuando están a punto de entrar a la misma crisis, en Apocalipsis 13:10, dice la fe, la paciencia y la fe de los santos. Es decir, la fe de los santos es la misma fe que tuvo Jesús. Entonces tenemos que saber cuál fue la fe que tuvo Jesús. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Ahí es que radica la clave para entender la justificación por la fe en el mensaje del tercer ángel. Estamos en la página 26, en la parte de arriba. El significado de la palabra paciencia se traduce mejor perseverancia. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24:13, donde dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo que pregunto, ¿necesitan los fieles de Dios al final de la historia, cuando venga esta prueba, van a necesitar perseverancia? ¿Tienen que perseverar en la fe? Claro que sí. Y aquí les recuerdo de la historia de la viuda persistente en Lucas 18. La viuda quedó en la calle, el adversario le quitó todo lo que tenía. Y la viuda fue al juez para que el juez le hiciera justicia. Iba y el juez decía: no, ahora no. Iba. Y finalmente perseveró tanto, día y noche, dice que ella iba. Finalmente el juez dice: esta mujer me tiene fastidiado. Así que le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y Jesús dijo que el juez representa a Dios. Y la viuda, la hermana White confirma esto, la viuda representa la iglesia oprimida en esta crisis final, que va a tener que clamar día y noche para que Dios la libre de su adversario, que es Satanás. Esta parábola es escatológica, porque lo que viene antes de la parábola, como en los días de Noé, así en la venida de Cristo. Como fue en los días de Lot, así en la venida de Cristo. Y la parábola termina refiriéndose a la segunda venida, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. La parábola está entre dos referencias a la segunda venida de Cristo Jesús. Y usted dice: ¿cómo puede el juez representar a Dios? Si el juez, le voy a responder para quitármela de encima. La respuesta es que es una comparación a manera de contraste. Les voy a explicar cómo es. Jesús está diciendo: si un juez injusto, que no teme a Dios ni respeta a hombre, responde las plegarias persistentes de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias día y noche de sus fieles porque los ama?
Ambos responden, pero por diferente razón. Esa es la experiencia de la última generación, la de la viuda del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Se va a necesitar esa clase de perseverancia, porque si ustedes leen el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios va a clamar día y noche. Elena White cita esta parábola. Van a tener que clamar día y noche, y por mucho tiempo no va a haber respuesta de Dios. Va a parecer como si Dios ha abandonado a su pueblo. Pero como la viuda, su pueblo decir, como Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Va a decir como Jacob, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Van a decir, yo sé que mi Redentor vive, como lo dijo Job, aunque no pareciera que estuviera vivo. Esa es la fe de Jesús. En un momento vamos a hablar de la fe de Jesús. Esto está hablando de la justificación por la fe, no la justicia imputada, sino que está hablando de la fidelidad que viene como resultado de la justicia imputada. Está hablando de la lealtad a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, dice también que guardan los mandamientos de Dios, la generación final. Mientras el mundo guarda un mandamiento del hombre, diciendo que el domingo es el día de reposo, los fieles de Dios van a guardar el mandamiento de Dios, que el sábado es el día de reposo. Y luego entonces se habla de la fe de Jesús. Y en eso nos vamos a enfocar en el resto del tema esta tarde. ¿Sientes que el peso del día a día es demasiado? En Cómo Vivir la Vida, el pastor Luis Fernando Manrique te invita a hacer una pausa. Queremos ofrecerte un espacio para reencontrar esa paz que Dios da en medio de cualquier tormenta. Aquí encontrarás principios bíblicos reales para sanar tu corazón y restaurar tu hogar. Escanea el código y conéctate a Zoom TV Latino. Elena White escribió una cita muy interesante. Se encuentra en el tomo 3 de los mensajes selectos. Dice así: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Dos cosas: mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo, noten, la fe de Jesucristo, no fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día con igual importancia. La ley y el evangelio yendo de la mano. Y dice, se ha hablado mucho sobre guardar los mandamientos de Dios. Dice, pero casi nada se dice de la fe de Jesús. Sigue escribiendo. No encuentro, dice la hermana White, palabras para expresar este tema en toda esa plenitud. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no se entiende. Está hablando de los adventistas. Se habla de la fe de Jesús, pero no se entiende. ¿Qué constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Pregunta ella. Jesús, quien llegó a ser el que cargó nuestros pecados para que pudiera llegar a ser nuestro Salvador que perdona el pecado. La fe de Jesús es la experiencia por la cual pasó Jesús cuando tomó nuestros pecados, dice ella. Sigue diciendo, fue tratado como merecíamos nosotros ser tratados. Está hablando nuevamente de su tiempo de angustia. En el Getsemaní, en el juicio de Pilato, en el camino a la cruz. Sigue diciendo, vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que pudiésemos tomar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos plena y completamente es la fe de Jesús. La fe de Jesús que tendrá la última generación es de la misma calidad que la que tuvo Jesús en su Padre cuando pasó por su tiempo de angustia en el Getsemaní y en la cruz.
Y la pregunta clave es, ¿cómo fue la fe de Jesús cuando él estaba en el Getsemaní para beber la copa de la ira de Dios y estaba en el tribunal de Pilato y le estaban escupiendo y la estaban golpeando y fue en el Vía Crucis hasta la cruz para cargar nuestros pecados? Quiero que noten esta cita extraordinaria del Espíritu Profecía. Se encuentra en el conflicto, en el Deseo de todas las gentes, página 753. Es una cita larga pero poderosa. Está hablando de Jesús. Sobre Cristo como nuestro sustituto y garante, recayó la iniquidad de todos nosotros. Fíjense que está hablando de su sufrimiento, de tomar los pecados. Fue contado como ¿qué? Como transgresor, para que pudiera redimirnos de la condenación de la ley. La culpa, está hablando de su pasión y su sufrimiento para salvar al hombre del pecado, cargando los pecados. La culpa de todo descendiente de Adán presionaba sobre su corazón. La ira de Dios contra el pecado, fíjense, la terrible manifestación de su disgusto por la iniquidad llenó el alma de su Hijo con consternación. Toda su vida Cristo estaba proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Y ahora escuchen esto. La salvación, el amor perdonador del Padre, la salvación para el principal de los pecadores era su tema. Pero ahora, con el terrible peso de la culpa que lleva, ¿está hablando de su pasión, sí o no? Sí. Recuerden que leímos una cita donde la hermana White dice que las escenas del juicio de Jesús y el maltrato de Jesús y la crucifixión de Jesús se van a repetir en su pueblo. ¿Recuerdan esa cita? Pues aquí ella está hablando de eso. Vamos a pasar por la misma experiencia por la cual pasó Jesús. Y vamos a necesitar la fe que tuvo Jesús. Ahora fíjense que sigue diciendo, pero ahora, con el terrible peso de la culpa que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. No ve el Padre, el Padre no está. La retirada del semblante divino del Salvador en esta hora de supremo sufrimiento traspasó su corazón con una tristeza que el hombre nunca podrá entender plenamente. Tal fue esta agonía que su dolor físico apenas se sentía. Satanás, ahora fíjense lo que está haciendo Satanás. Como Jesús se siente desamparado, en la cruz dice, ¿por qué me has desamparado? Y está bebiendo la copa de la ira de Dios. Satanás ahora le va a decir, ¿y tú crees que tu Padre te ama? Tus pecados que estás cargando, que no son tuyos, son tan grandes que nunca vas a ver el rostro de tu Padre otra vez. Vamos a leerlo. Satanás con sus fieras tentaciones torturó el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver más allá de los portales de la tumba. La esperanza no le mostraba su salida de la tumba como conquistador, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio por parte del Padre. Tremenda cita esta. Temía que el pecado, dicho sea, el pecado no era de él estaba cargando los pecados de otros, pero se sentía como si fueran de él. Dice, temía que el pecado fuera tan ofensivo a Dios que su separación sería eterna. Cristo sintió la angustia que sentirá el pecador cuando la misericordia ya no abogue por la raza culpable. Fue la conciencia del pecado, trayendo la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, lo que hizo la copa que bebió tan amarga y rompió el corazón de Jesús. Ahora la pregunta, ¿qué sostuvo la fe de Jesús cuando se sintió abandonado del Padre en su tiempo de angustia? Satanás intentaba sacudir su fe en el amor y la aceptación de su Padre, porque su Padre parecía estar ausente.
No podía ver el rostro reconciliador de su padre. Temía que la carga del pecado que llevaba lo separaría para siempre del Padre a quien amaba. Y Satanás hacía todo lo posible por persuadir a Jesús de que la carga del pecado que llevaba era tan grande que su padre lo había abandonado y nunca volvería a ver su rostro. El Salmo 22, 1 y 2 capta la agonía de Jesús. 1000 años antes que sucediera. Dice Jesús proféticamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no me respondes. Y de noche, no hay para mí reposo, día y noche. Jesús está clamando, como lo que sucederá con los que van a pasar por el tiempo de angustia final. ¿Y qué respuesta recibe Jesús? Silencio. No sentía al Padre. Sus emociones le decían: el Padre me ha desamparado. Sin embargo, tuvo fe. Tuvo fe en las promesas de su Padre. Durante su prueba severa, el Señor no se basó en sus emociones, en cómo se sentía. Como en el tiempo de angustia, no podremos depender de cómo nos sentimos. No podemos depender de nuestras emociones. No podemos depender de lo que dicen los demás. Necesitaremos tener fe sin quebrantar. La fe que tuvo Jesús cuando se sintió desamparado de su Padre. Si Jesús hubiera dependido de sus emociones y de sus sentimientos, hubiera fracasado. Había desarrollado una fe perseverante en su Padre, más fuerte que la muerte. Por su experiencia anterior, conocía a su Padre. La clave es que tenía Jesús comunión con su Padre antes de la crisis, antes del tiempo de angustia. Conocía a su Padre, amaba a su Padre y confiaba en su Padre. No importaba que no lo sintiera, ni sus emociones le dijeran que lo tenía. El libro de Hebreos describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Generalmente no leemos Hebreos para ver qué pasó con Jesús en Getsemaní, pero esta está describiendo la agonía de Jesús en el huerto cuando está sudando gotas de sangre y está clamando a su Padre: si puedes, quita esta copa de mí, la copa de tu ira. Hebreos 5, 7 y 8 dice, hablando de Jesús: ¿quién en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas? ¿Qué ofreció Jesús? Oraciones y súplicas. ¿Y cómo las ofreció? Con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue oído por su temor reverente. El Padre, yo pregunto, ¿el Padre estaba oyendo a Jesús clamar cuando clamó en Getsemaní? ¿El Padre estaba escuchándolo? Sí. Claro que lo estaba escuchando. Pero ¿Jesús sentía que el Padre lo estaba escuchando? No. Sigue diciendo aquí: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante. Jesús mismo, por su sufrimiento, aprendió la obediencia. No significa que era desobediente y aprendió a ser obediente, sino que significa en la peor prueba fue obediente, como había sido durante todo su ministerio. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Jesús? Vamos a ver en el Deseo de toda la gente, es página 756. Está en el manual. En medio de la terrible oscuridad, aparentemente ¿qué? Abandonado por Dios, Cristo había agotado los últimos residuos en la copa del dolor humano. Se tomó hasta las heces. En aquellas horas espantosas, ¿qué hizo Jesús durante esas horas espantosas cuando se sentía aparentemente abandonado del Padre? Dice, en esas horas espantosas se apoyó de la evidencia de la aceptación de su Padre que le había sido dada anteriormente.
en los tiempos buenos. Durante todo su ministerio, el Padre lo acompañó. Él había aprendido cómo era su Padre. ¿Qué diremos de nosotros? ¿Ustedes creen que cuando llegue el momento de la crisis vamos a decir, emergencia, emergencia, vamos a desarrollar el carácter ahora? No, no, no. Sigue diciendo, conocía el carácter de su Padre por experiencia. Entendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe. ¿Por la qué? La fe. Esa es la fe de Jesús. Por la fe descansó en aquel a quien siempre había sido su alegría obedecer. Y al encomendarse sumisamente a Dios, el sentido de la pérdida del favor del Padre le fue retirado. Por la fe, Cristo fue victorioso. Amén. ¿Entienden la fe de Jesús? ¿Entienden lo que es la fe de Jesús? No tiene que ver con la justicia imputada. Tiene que ver con ser fiel a Dios en las peores circunstancias porque conocía a su Padre. Dice, no siento la conexión, pero sí hay conexión. Amén. Ahora yo pregunto, ¿será que lo mismo va a pasar con la última generación? Sí. Durante el tiempo de angustia de Jacob, que es la crisis por la cual pasará el pueblo de Dios, Satanás tentará a la última generación a sentirse como se sintió Jesús durante su tiempo de angustia en el Getsemaní. La única diferencia es que Jesús sintió angustia por los pecados que no eran de él, mientras que los justos, los 144,000, ellos reconocen que fueron pecadores, pero no van a dudar que cuando recibieron a Cristo, Cristo les concedió su justicia y son aceptos en el amado, aunque no lo sienten. Pero su vida es una vida de fe, de que aunque no se ve la conexión, está la conexión allí. Ahora, Satanás tentará a sentir que sus pecados han sido demasiado grandes para perdonarlos. En un momento les voy a leer una cita. Y por lo tanto Dios los ha abandonado porque los pecados que ustedes han cometido son demasiado grandes para Dios en su misericordia perdonarlos. Pero yo pregunto, cuando fueron justificados, ¿recibieron el perdón? ¿Sí o no? Sí. ¿Sienten ahora el perdón? Sí. Sí. Cuando están pasando por el tiempo de angustia, ¿sienten el perdón? No, Satanás le dice, mire, Dios no los perdona a ustedes, los pecados son demasiado grandes. ¿Ven la conexión con la fe de Jesús? Sigue diciendo la cita. La vamos a leer en un momento. Así como Jesús, estamos en la página 29, así como Jesús clamó a su Padre día y noche, los fieles como la viuda de Lucas 18 clamarán al Señor día y noche. Los elegidos vencerán porque tienen fe implícita en Jesús, como lo tuvo Jesús en su Padre. Tendrán la certeza que sus pecados han sido perdonados, no porque lo sienten, sino porque reclaman la promesa de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo aceptan por fe, aunque no lo sienten. Volviendo un poquito aquí en las notas, tendrán la certeza que sus pecados han sido perdonados y que están cubiertos con su justicia. ¿Está involucrada la justificación aquí? Vamos a tener que tener certeza de nuestra justificación. Pero eso se va a manifestar, la certeza se va a manifestar en la fidelidad. Eso es lo que no vio Lutero y los reformadores. Y muchos eruditos en la iglesia hoy no ven. Porque están mirando la justificación por la fe en el contexto de la justicia imputada como creyó Lutero, y no en el contexto del tiempo del fin. Ahora, la calidad de la fe de ellos será como la fe que tuvo Jesús durante su tiempo de angustia. Como Job clamarán, yo sé que mi Redentor vive. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Dirán como Job, aunque me matare, aún en Él confiaré.
y dirán como Jacob: no te dejaré ir, al menos que me bendigas. Esa es la fe de Jesús, la misma fe que tuvo Jesús. En el caso de Jesús, aunque estaba cargando los pecados, su Padre lo aceptaba. En la generación final, aunque siente que sus pecados son demasiado grandes, acepta la promesa de que Dios los perdonó. Es decir, la seguridad de la justicia imputada es lo que nos lleva a ser fiel a Dios, a guardar sus mandamientos y a perseverar, tener la perseverancia de los santos. Ahora vamos a leer lo que dijo la hermana White sobre la última generación y la conexión con lo que trató de hacer Satanás con Jesús en el huerto. Dice en el conflicto de los siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios a causa de sus pecados, el Señor le permite probarlos al máximo. ¿Cuánto va a permitir Dios que Satanás pruebe al pueblo? ¿Ustedes creen que con la fe que tenemos hoy vamos a pasar por esa prueba? Imagínense, algún miembro de la iglesia nos ofende y dice: yo no vuelvo allá. ¿Usted cree que va a resistir el tiempo de angustia con eso? Ahora es el tiempo de desarrollar la fe de Jesús, que nos lleva a guardar los mandamientos aún enfrentándonos a la muerte. Así que dice: su confianza en Dios, de la generación final, su confianza en Dios, su fe y firmeza serán severamente puestas a prueba. Ahora fíjense, en el tiempo de angustia van a pensar en su pasado. Uy, nuestros pecados, qué carga tan grande. Dice: al revisar el pasado, sus esperanzas decaen, porque en toda su vida pueden ver poco bien. Son plenamente conscientes de su debilidad e indignidad. Satanás procura aterrorizarlos con el pensamiento de que sus casos son desesperados, que la mancha de su contaminación nunca será lavada. Espera destruir su fe para que cedan a sus tentaciones y se aparten de su lealtad a Dios. ¿Le va a decir Satanás lo mismo a los fieles en el tiempo de angustia que lo que le dijo a Jesús? Le dijo a Jesús: los pecados que tú estás cargando, ¿tú crees que el Padre te va a aceptar? El pecado es ofensivo a tu Padre. Tú nunca vas a ver el rostro de tu Padre otra vez. Y con los que pasan por el tiempo de angustia, Satanás le va a susurrar, le va a decir: ¿ustedes creen que Dios los va a aceptar a ustedes si ustedes fueron malísimos pecadores? Y les recuerda el pasado. Pero ¿cómo va a responder el pueblo de Dios? Con la fe de Jesús. Le van a decir a Satanás: me siento como si Dios me abandonó. Mis emociones me dicen que no está. Mis enemigos me rodean. Dios parece estar ausente. Pero la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no vivo por mis emociones, sino por fe en su promesa. ¿Están entendiendo mejor esto? ¿Cómo se relaciona el mensaje del tercer ángel con la justificación por la fe? La justificación, hermanos y hermanas, cuando yo veo lo que Jesús ha hecho por mí, yo lo amo. Amén. Amén. Confío en Él. Y si Él dice que mis pecados son perdonados, si yo llegase a vivir durante ese tiempo, yo voy a decirle a Satanás: un momentico, sí, yo soy un pecador miserable, sí, yo cometí muchos pecados, yo no merezco la gracia y la misericordia de Dios, pero yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Amén. Y Él me dio su justicia. Amén. Y estoy cubierto con su manto. Amén. Y aunque lo que tú dices parece tener sentido, no tiene sentido, porque yo vivo por fe, no vivo por emociones ni por lo que los demás dicen. En ese sentido es que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Lutero, no seamos muy duros con Lutero. Lutero estaba luchando contra aquellos que decían que por sus obras se podían salvar. En ese tiempo la verdad presente era: no. Tus obras, tus peregrinajes, tus
ofrendas que das, las limosnas que das, nada de eso de lo que tú haces te puede salvar. La gracia de Cristo se salva por medio de la fe. Se necesitaba ese mensaje en esa época. Pero predicar ese mensaje hoy sin añadir lo que viene de la justificación, es decir, la santidad que viene de la justificación, es un evangelio incompleto, porque para ir al cielo necesitamos el título y también la idoneidad, la preparación y el carácter necesario para vivir en la presencia de un Dios santo. ¿Están entendiendo mejor esto? Y entonces fíjense, la generación final, al estar cubiertos del manto de la justicia de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, ellos entonces van a tener toda la armadura de Dios. ¿Y por qué se usa la armadura en algunos versículos y se usa el manto en otros? Porque el manto representa la justicia de Cristo que Él da por su gracia y su misericordia. Pero una vez que tenemos esa justicia, hay una guerra que pelear. Y para pelear la guerra, uno tiene que estar cubierto no solo con el manto de su justicia, sino con enseres militares. Tiene que estar cubierto con toda la armadura de Dios. Porque hay una pelea. Hay una lucha. Hay que pelear la batalla de Armagedón, que es la batalla final de Satanás contra los fieles. Hermanos y hermanas, vamos a necesitar la fe que tuvieron los 3 jóvenes en el valle de Dura. Nabucodonosor les dijo, y esto lo voy a presentar en la sesión en inglés, mañana a la mañana. Nabucodonosor le dice, si ustedes no adoran la imagen, ¿qué Dios los va a librar a ustedes? Y los jóvenes responden, mire, nosotros somos siervos de Dios y Él nos va a librar. Pero si no nos libra, igualmente somos siervos de Dios. Estamos dispuestos a morir. Y eso, como dicen los puertorriqueños, enfogonó a Nabucodonosor. Dice, ¿y qué Dios los va a librar a ustedes? Y entonces, si ustedes conocen la historia, Jesús mismo entró al horno con ellos y se pasearon como si estaban en el jardín del Edén. Son mis palabras. Y Nabucodonosor cuando ve, ¡wow! Echamos 3, hay 4 y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Al final de la historia se levantará Miguel y libertará a su pueblo. Ese es el cumplimiento final de Daniel 3. Y lo interesante, hermanos y hermanas, es que Nabucodonosor, después que los jóvenes salen y ni huelen a humo, Nabucodonosor dice, ahora yo sé que el Dios del cielo es el Dios verdadero, porque Él puede librar a sus fieles. Lean el capítulo, la liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos. Ahí está el cumplimiento. Y luego tenemos a Daniel, que fue echado al foso de los leones. Era fiel a Dios, guardaba la ley, adoraba a Dios como era apropiado. Y sin embargo sus enemigos lo lanzaron al foso de los leones. Pero antes de lanzarlo, el rey dijo, oh Daniel, el Dios a quien tú ocasionalmente sirves, no, dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre porque yo no puedo, porque las leyes de los medos y persas no se pueden cambiar. Y luego cuando sale Daniel del foso, antes de salir, el rey viene y dice, ¿ha podido tu Dios librarte? El Dios que tú, en el cual tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte? Y Daniel dice, sí, porque yo no te ofendí a ti, ni tampoco ofendí a Dios. Y luego, ¿saben lo que dice el rey después? El rey después dice, ahora yo sé que el Dios del cielo es el Dios verdadero, porque Él sabe librar a los suyos. La palabra clave en Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1 es librar. La agonía del tiempo de angustia será fuerte. Sábado por la mañana, como tenemos en inglés, pero lamentablemente
teníamos escasez de personal, no hay muchos predicadores en español en esta región, así que este servidor le tocaba hacer la programación en inglés y también, como ustedes saben, hice mucha programación también en español, pero con el transcurso del tiempo el ministerio ha crecido tanto y hay tantas responsabilidades que es difícil que una sola persona mantenga el calendario o el número de presentaciones en los dos idiomas. Así que recientemente pudimos contratar por la conducción de Dios al pastor Daniel Miranda, un hombre muy versado en las Escrituras, que se encargara de la programación en español. No es que yo no voy a predicar ya en el canal hispano, estaré predicando regularmente, dando series, la escuela Ancla, etcétera, pero ahora tengo una gran ayuda porque el pastor Miranda va a coordinar las presentaciones en español en el canal Zoom TV Latino. Con esto en mente queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda confundido y en rebelión. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el estudio de hoy. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto para la cual la enviaste. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia de la Iglesia Adventista, esta iglesia ha llegado a ser conocida como la Iglesia del Libro. Aun cuando los adventistas creemos en el hecho de que la Biblia en su totalidad es importante, hay 3 libros de la Biblia que son particularmente importantes y significativos para la iglesia adventista. Esos libros son Daniel, Apocalipsis y el libro de Hebreos. Estos 3 libros son vitales, pues se centran en la doctrina del santuario y también en las profecías, 2 tópicos fundamentales para la teología de la iglesia adventista. El primer trimestre de este nuevo año hemos comenzado a estudiar las lecciones de escuela sabática que se centran en uno de esos 3 libros, en el libro de los Hebreos. Por lo tanto, quiero dedicar el tiempo de esta presentación para introducir el contenido del libro a los Hebreos. El libro de Hebreos está estructurado de una forma muy particular. El apóstol Pablo presenta una sección teológica seguida por una exhortación, otra sección teológica y esa sección seguida por una exhortación, y así sucesivamente. Las exhortaciones del libro de Hebreos nos presentan los problemas que estaban afrontando los miembros de la iglesia de los Hebreos. Y la sección teológica tiene las soluciones a los problemas que se encuentran en las exhortaciones. Al comienzo de su experiencia cristiana, los hebreos aceptaron el evangelio con grandes bríos. Por así decirlo, llegaron a ser judíos mesiánicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el objeto de su esperanza, la gloriosa segunda venida del Mesías, se dilató. Y como resultado, su entusiasmo disminuyó. Y el desánimo los condujo a deslizarse lenta y sigilosamente de la verdad al error. Consideraban que antes de llegar a ser judíos mesiánicos, tenían la gloriosa ciudad de Jerusalén, el resplandeciente templo, los padres, los pactos, las promesas. Pero después de llegar a ser cristianos, no afrontaban sino el odio de la gente
y sufrían persecución, encarcelación y confiscación de bienes. Como resultado, con el paso del tiempo, se volvieron intelectual y espiritualmente perezosos y estaban en el proceso de perder su primera confianza y esperanza. Por lo tanto, el apóstol, en el transcurso del libro a los Hebreos, les advirtió en cuanto a los peligros de perder completamente la fe. Hay varios lugares en el libro de Hebreos que diagnostican el problema que acechaba a los hebreos. Y quiero tomar unos minutos para leer esos versículos a donde se detecta claramente qué problema estaban afrontando los hebreos. El primer pasaje lo encontramos en Hebreos 2 y los versículos 1 al 4. A donde el apóstol amonesta a los hebreos, los exhorta con las siguientes palabras. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, han oído algunas cosas, pero no han prestado mucha atención, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es una palabra que se usa, por ejemplo, para un bote que está arrastrando el ancla y se está alejando del puerto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ve? Que está hablando a los hebreos y se está incluyendo él. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Fíjense, el problema que tenían era que se estaban descuidando, no estaban prestando atención. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros? Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjense, Jesús habló las palabras primero, luego los mensajeros vinieron y se las impartieron a los hebreos. Nuevamente, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y fíjense, confirmada con poder, porque dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los mensajeros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, la palabra fue con poder y con señales, demostrando que venía del Señor. Pero claramente el apóstol Pablo está diciendo que no estaban escuchando con diligencia. Se estaban deslizando, según dice el apóstol, y luego advierte, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Empezamos a captar cuál era el problema que tenían los hebreos. El siguiente pasaje es Hebreos 3 y el versículo 12 al 14, donde dice el apóstol, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad es falta de fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahora escuchen, para apartarse del Dios vivo. Estaban apartándose. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense nuevamente, no se endurezca su corazón malo de incredulidad. Exhórtense, no se aparten del Dios vivo. No permitan que ninguno se le endurezca el corazón por el engaño del pecado. Y luego los amonesta a mantener con firmeza hasta el fin la confianza que abrazaron al principio. Los siguientes versículos son Hebreos 6 y el versículo 11 y 12. Aquí nuevamente captamos el problema. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre
la misma solicitud, es decir, la misma solicitud que tuvieron al comienzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense, ya pereza espiritual había entrado. Para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Hebreos 12 y el versículo 3 dice lo siguiente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense que su ánimo estaba decayendo y estaban por desmayar. El apóstol dice: no permitan que eso suceda. Noten Hebreos 12 y el versículo 12 y 13. Dice el apóstol: por lo cual fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense que estaban cojeando, estaban en peligro de salir del camino, las manos caídas y las rodillas paralizadas. El siguiente texto es Hebreos el capítulo 13 y el versículo 9, donde el apóstol escribió: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Algunos estaban escurriendo aceptando doctrinas diversas y extrañas. Sigue: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Había que afirmar el corazón, porque el corazón estaba débil, se estaba escurriendo. Hebreos 10, 24 y 25 también diagnostica el problema. Algunos habían dejado de asistir a la iglesia, a las reuniones. Dice en Hebreos 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándola de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Les está diciendo: exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, reúnanse, no abandonen la congregación. Algunos estaban tan desanimados que ya no estaban asistiendo a la iglesia. Hebreos 10 y el versículo 35 al 38 diagnostica el problema aún de una forma más clara y fuerte. Dice aquí el apóstol: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Están captando cuál era el problema? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia. Estamos sufriendo, hermanos y hermanas. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y luego advierte: y si retrocediere, no agradará a mi alma. El último texto es Hebreos 10 y el versículo 39. El apóstol expresa de una forma anhelante: pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego en Hebreos el capítulo 11 tenemos la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pablo dio Hebreos 11 con el fin de animar a los que estaban por perder la fe, con el ejemplo de los que habían manifestado fe en medio de grandes problemas y tribulaciones en el Antiguo Testamento. Les estaba diciendo: así como los héroes del pasado perseveraron a pesar de los obstáculos, perseveren ustedes también. No se rindan, no se desanimen, no se deslicen, no pierdan la fe.
Ahora vamos a mirar más detenidamente Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, porque aquí el apóstol Pablo pone su dedo en el problema fundamental que tenían los hebreos. En Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, el apóstol apuntó hacia el problema fundamental que tenían. Y ese problema fundamental era que habían dejado de crecer. Debiendo ser ya adultos en su conocimiento de la verdad, eran todavía infantes. En Hebreos 1:1 hasta Hebreos 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo había hecho un análisis profundo de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué y sobre el sacerdocio levítico. Luego, en el versículo 11, repentina y abruptamente suspende su argumento teológico para expresar su frustración, porque los hebreos no habían sido capaces de comprender las lecciones que él estaba procurando enseñarles. Leamos en cuanto a este problema que tenían los hebreos, que Pablo quería enseñarle las grandes profundidades del misterio de la piedad, y ellos no habían crecido espiritualmente, estaban todavía en la época de la niñez, ya debiendo ser adultos, y por lo tanto, cuando Pablo les presentaba estas cosas y ellos decían, esto es muy difícil de entender. Noten Hebreos 5, 11 y 12. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Él acaba de exponer que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que el sacerdocio levítico. Y luego les dice, acerca de esto, en realidad una mejor traducción sería, acerca de quién, es decir, de Jesús, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estamos captando el problema. Eran tardos para oír. Pablo quería explicar más, pero no eran capaces de asimilar. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva, escuchen, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claras las palabras del apóstol Pablo. Dice, otra vez tengo que enseñarles los primeros rudimentos de la fe, cuando ustedes deberían ya ser maestros. Ustedes todavía quieren beber leche cuando deben estar alimentándose con comida sólida. Ahora, para un bebé no hay nada malo en beber leche. Pero Pablo recarga que el beber solo leche, la leche espiritual de la palabra, es para bebés. Con el paso del tiempo, los hebreos deberían haber crecido. Sin embargo, aún eran infantes en la palabra, cuando ya debían ser maestros por el tiempo que había pasado. Aún estaban bebiendo leche como infantes o como bebés. Ahora, algunos textos bíblicos nos dicen que debemos ser como niños, pero otros dicen que debemos dejar de ser niños. ¿Acaso la Biblia se contradice? Claro que no. Cuando Jesús enseñó que debemos llegar a ser como niños, estaba recalcando que nosotros debemos tener la fe y la confianza sencilla de un niño. Por ejemplo, si usted le dice a un niño que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día, los niños no van a decir, ¿y cómo es científicamente posible creer que todo lo que vemos en este mundo vino directamente de una creación en 6 días? Si alguien le dice a un niño que hubo un diluvio
y se salvaron 8 personas en un barco que Noé había preparado, ellos no van a decir, pero ¿cómo es posible si nunca había llovido que lloviera y que llenara la tierra y se salvaran solo 8 personas? O si le enseño que Cristo nació de una virgen, el niño no dice, bueno, ¿y cómo es científicamente eso posible? No, el niño, cuando se le cuenta la historia, el niño cree, tiene esa sencillez de fe. Así que cuando Jesús dijo que debemos llegar a ser como niños, estaba diciendo que debemos tener la fe sencilla de un niño. Pero por el otro lado, hay textos que dicen que debemos dejar de ser niños en lo que respecta el conocimiento de la verdad. Debemos alcanzar la madurez en lo que respecta a nuestro conocimiento de las verdades de la santa palabra de Dios. Debemos tener la fe de un niño con la mente de un adulto. Ahora sigamos nuestro estudio en los versículos 13 y 14. Pablo acaba de decir, yo tengo muchas cosas profundas que les quiero enseñar, pero es difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. Ustedes deben ser ya maestros, pero otra vez es necesario enseñarles lo que les enseñé hace rato. Necesitan, en otras palabras, leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y ahora el apóstol en los versículos 13 y 14 dice, todo aquel que participa de la leche, es decir, de las enseñanzas más básicas de la fe, los ABC, por así decirlo, del cristianismo, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, y lo que quiere decir Pablo es el alimento que yo les he estado dando en los primeros 5 capítulos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, es decir, los que han crecido en su conocimiento de la palabra. Para los que por el uso, es decir, por el ejercicio, tienen los sentidos, el discernimiento espiritual, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, un estudio continuado, profundo, de la santa palabra de Dios ejercita nuestra mente espiritual para que podamos discriminar o distinguir entre el bien y el mal. Y los hebreos habían permanecido en la niñez, aunque con el transcurso del tiempo ya deberían haber sido adultos espirituales por su estudio de la santa palabra de Dios. Luego, después de decir esto, después de decir el que participa en leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han crecido, para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso que tienen de sus sentidos los ejercitan para distinguir entre el bien y el mal. Después de decir eso, entonces el apóstol explicó lo que quería decir por leche espiritual de la palabra. La leche, vamos a encontrar, simboliza las enseñanzas elementales de la Biblia, los ABC de la doctrina cristiana. Por así decir, la leche representa la etapa del kinder del cristiano. En Hebreos 6, 1 y 2, el apóstol Pablo definió lo que es leche. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección ahí significa madurez. Vamos adelante a la perfección. Es decir, los rudimentos son la leche y cuando uno crece, ya uno no está en los rudimentos, está en una verdad más avanzada. Así que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección o madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estas doctrinas básicas del cristianismo son la leche.
Y el apóstol Pablo dice, ustedes no han progresado nada, no han crecido nada, todavía son bebés. Porque tengo que enseñarles otra vez las cosas fundamentales de la doctrina cristiana. Ahora, permítame desviarme un poquitico del tema, aunque está relacionado con lo que estamos estudiando. A mi parecer, existen dos problemas con el evangelismo en la iglesia adventista de hoy. Estamos bautizando a muchas personas, ese no es uno de los problemas. La pregunta clave es, ¿estamos preparándolos para el bautismo? Y una segunda pregunta, después del bautismo, ¿estamos ayudando a crecer a esas personas que recién nacieron en el bautisterio? Podemos ilustrar la tarea evangelística de éxito con el desarrollo de un ser humano desde el momento cuando nace hasta el momento cuando llega a ser adulto. La tarea evangelística tiene 5 etapas. La primera etapa es la planificación. Es decir, para establecer contactos con personas que podrían estudiar la Biblia con nosotros. Esto lo puede lograr la iglesia con ferias de la salud, con encuestas de puerta en puerta, con programas especiales en la iglesia. La idea es establecer un contacto entre la iglesia y las personas que es necesario compartir la verdad con ellos. El segundo punto es la concepción. Estoy comparando con el nacimiento y el desarrollo de un bebé, llega a ser entonces un adolescente, un joven y un adulto. Segundo paso es la concepción. Ese es el momento cuando la iglesia hace contacto con una persona directamente y comienza el proceso de estudiar la Biblia con esas personas. Puede ser en una campaña evangelística o puede ser estudios bíblicos a nivel personal. Ese es el momento de la concepción, comienza el proceso. Luego la tercera etapa es la gestación. Y la gestación normal dura más o menos 9 meses. Ahora escuchen bien, un bebé no es concebido y nace el mismo día. Se necesita un periodo de crecimiento antes del nacimiento. Ese es el periodo que dedicamos para dar estudios bíblicos a la persona para que crezca plenamente antes de su bautismo en el conocimiento de los rudimentos de la fe. Ese es el periodo de la gestación. Y luego viene el nacimiento. El nacimiento es cuando la persona se bautiza. Jesús habló de ser bautizados en agua y ser bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el momento del nacimiento es cuando la persona que ha tenido un periodo de gestación normal, un periodo de gestación de 9 meses, por así decirlo, pero en el caso de los estudios bíblicos no necesariamente tiene que durar ese periodo, pero hay que cubrir bien las bases, bien los fundamentos de la fe. Ahora entonces ocurre el nacimiento en el bautisterio. Y luego viene el quinto paso, y el quinto paso es el crecimiento después del nacimiento. Ahora, ¿a dónde padece, creo yo, en gran medida el evangelismo que se está practicando en muchos lugares hoy en día en la iglesia? El problema está en la etapa de la gestación y en la etapa del crecimiento. Estamos muchas veces bautizando a la gente sin tener el periodo de gestación. Inclusive he visto algunos predicadores que hacen un llamado al bautismo, tienen batas bautismales en ambos brazos y dice, ven a Jesús, y en ese momento, cuando la gente responde al llamado, ya los están bautizando. Eso es como no tener ninguna gestación, es decir, tener la concepción y tener el nacimiento el mismo día. Y por eso muchas de esas personas terminan yéndose de la iglesia. Así que el primer problema es con la gestación. No hay un periodo normal para que la gente aprenda los rudimentos de la fe. El segundo problema es en la etapa del crecimiento. Estamos tan ansiosos de que haya nacimientos espirituales en la iglesia, de que se bauticen muchos, que los bautizamos y luego no hacemos nada para ayudarlos a crecer, sino que nos preocupamos por tener más bebés,
más nacimientos en la iglesia, más bautismos en la iglesia. Ahora, no me entiendan mal. Yo estoy a favor de muchos bautismos, pero de gente bien preparada, como dice el Espíritu de Profecía. El problema de los hebreos es que sí, se les había enseñado los rudimentos de la fe, pero luego no habían crecido en su relación espiritual con el Señor Jesús. Y por lo tanto, ahora el apóstol Pablo va a hacer una advertencia solemne a los hebreos. Una advertencia solemne a los que rehúsan crecer. Noten lo que dice Hebreos 6 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice el apóstol San Pablo, y esto haremos, es decir, vamos a ir más allá de los rudimentos, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego advierte, porque, es decir, si no lo hacemos, si no avanzamos y progresamos y enseñamos las verdades profundas de la palabra, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, los que comenzaron bien con los rudimentos. Dice, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero ahora noten lo que sucede. Y recayeron, eso significa que apostataron. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Palabras solemnes, palabras graves. Está diciendo, porque si nosotros no vamos más allá de los rudimentos, si nos quedamos en la etapa de los bebés, es imposible que esas personas no recaigan y que estén más allá del arrepentimiento. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. El apóstol ahora va a dar un ejemplo de lo que acaba de decir en los versículos 1 y 2. Escuchen bien. Los versículos que vamos a leer no están diciendo que hay un pecado en particular del cual no hay arrepentimiento. Es decir, en este pasaje, él no está diciendo hay cierto pecado del cual no hay perdón. El énfasis del apóstol recae sobre una persona que no crece, a pesar de recibir por largo tiempo las abundantes bendiciones de Dios. Noten lo que dicen los versículos 7 hasta el versículo 10. Ahora va a dar un ejemplo de lo que sucede cuando una persona recibe grandes bendiciones, comienza bien, pero luego no crece. Dice así, porque la tierra que bebe la lluvia temprana, yo agregué eso, temprana, es la lluvia que cae cuando uno se convierte, empieza el Espíritu Santo a obrar en la vida de esa persona. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, si la verdad recae sobre la mente de la gente muchas veces y la gente produce buen fruto, maravilloso, recibe la bendición de Dios. Pero ¿qué de la otra cara de la moneda? Sigue diciendo en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos, ha caído la lluvia continuadamente, pero está produciendo espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Es decir, el pecado que no tiene perdón es un largo proceso de no crecer espiritualmente. Y el resultado es que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Sigue diciendo en el versículo 9 el apóstol Pablo con una palabra positiva, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, queridos hermanos y amigos. Es el resultado de un largo proceso de indolencia,
negligencia y letargo espiritual, a donde la persona no crece y por lo tanto es insensible a la voz del Espíritu Santo. El proceso finalmente, si se le deja continuar, termina con cometer el pecado que no tiene perdón, donde el Espíritu Santo habla y la persona ya no oye. Pablo acababa de trazar una profunda teología en los primeros 5 capítulos, mas sin embargo los hebreos eran torpes de oído y habían rehusado crecer. Elena White describió el problema que afrontaba a los hebreos. En la Review and Herald, yo busqué esta cita en español, pero no se encuentra en español, yo la traduje. Review and Herald, junio 16, 1903, ella escribió: Pablo no les podía hablar a los judíos conversos sobre el misterio de la piedad tan claramente como quería. Por causa de la debilidad espiritual y la falta de percepción de ellos, el apóstol no podía pronunciar la verdad que, si hubieran estado dispuestos a escucharla correctamente, con una comprensión inteligente, hubiera sido un sabor de vida para vida. Ellos, es decir, los hebreos, no sus instructores tenían la culpa. El entendimiento de ellos se había embotado. Se les habían concedido abundantes ventajas. La lluvia que cayó muchas veces. Podrían haber aumentado en su comprensión de Cristo, su obra y su poder para salvar hasta lo sumo a los que vienen a Él. Pero no habían avanzado hacia adelante y hacia arriba, mejorando así su oportunidad de aprender más y más en cuanto al Salvador. Su memoria era débil, porque no habían recibido por la fe las verdades que se les habían impartido. No podían retener en sus mentes las verdades esenciales para edificar con éxito el carácter. El apóstol Pablo les llama la atención señalando la culpa que tenían ellos en lo que había llegado a ser su enfermedad espiritual. Sus conceptos erróneos les habían dado un concepto indefinido y vago del poder que tenía Cristo para hacer de su pueblo una alabanza en la tierra. Ahora debemos preguntar: ¿será que la iglesia de hoy afronta los mismos problemas que tenían los hebreos? Algunos me han acusado a mí de enseñar cosas demasiado profundas y difíciles de entender. Si ustedes creen que lo que yo enseño es difícil de entender, tal vez no han leído los escritos del apóstol Pablo. Pero como ustedes saben, el apóstol Pedro dijo que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Pero Pedro no le echó la culpa a Pablo, sino que dijo que los inconstantes e indoctos torcían para su propia perdición. El problema real es que nos hemos convertido hoy en día en cristianos perezosos. Todo lo queremos masticado. Los medios de comunicación y la televisión han arruinado nuestro deseo de estudiar a profundidad la palabra de Dios y resolver los asuntos difíciles que contiene esa palabra. En un mundo de ajetreo, a donde lo emocionante impera, hay poco interés en estudiar concienzudamente la santa palabra de Dios. Hace unos años me invitaron para predicar en la ciudad de Birmingham, England. Birmingham, Inglaterra. Era un congreso de jóvenes. Otro invitado para predicar en ese congreso fue Clifford Goldstein, el que escribió las lecciones de escuela sabática del trimestre pasado. Un día hablaba yo con él y le pregunté en cuanto a su libro 1844 Hecho Simple, publicado en 1988, que causó un gran impacto en la iglesia, simplificó la forma de entender Daniel 8 y el versículo 14. Me dijo: el libro ha despertado mucho interés. Se han hecho varias publicaciones del libro. Luego le pregunté sobre un libro
que se publicó en el año 2004 también de él. No sé si se ha traducido al español, posiblemente sí. En inglés se llama Graffiti en el lugar santísimo. Una obra apologética defendiendo la doctrina adventista del santuario, 1844, y la purificación del lugar santísimo del santuario. Y le pregunté, ¿cómo ha sido el interés por esa obra? Y ahora cito lo que él me dijo. Me dijo, ya la gente no tiene interés en estos temas como antes. En 16 años, nada más, había cambiado el interés de la gente en estos temas sobre Daniel y Apocalipsis y sobre el santuario. Hace varios años, George Knight, conocido mundialmente por la Iglesia Adventista, escribió un libro con un título muy interesante. El libro se llama La visión apocalíptica y la castración del adventismo. ¿Estamos borrando nuestra relevancia? En este libro, Knight lamentó cuán lejos nos hemos extraviado los adventistas del séptimo día de nuestras raíces proféticas. Hemos llegado a ser espiritualmente flojos, laodicenses. Podemos captar el letargo que tenemos por la asistencia paupérrima al culto de oración los miércoles en la iglesia. La gente hoy en día desea escuchar cosas agradables, meriendas espirituales, historias. Desean cultos que apelan a sus emociones más que a sus intelectos. Es mucho más fácil ver un drama o un show de marionetas que luchar y profundizar para entender los grandes temas que contiene la santa palabra de Dios. Dios nos ha llamado a dejar la etapa de la niñez, a desarrollar nuestro intelecto al máximo para que podamos distinguir entre el bien y el mal y así afrontar las grandes seducciones de Satanás en estos últimos días. Elena White escribió en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios, poder transformador. En el tomo 5 de los Testimonios, página 23, ella escribió: la influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes capten las estupendas verdades de la revelación. La mente gradualmente se adapta a los temas en los que se le permite concentrarse. Si se ocupa solo de asuntos comunes, es decir, de todos los días, excluyendo los temas importantes y elevados, se entorpece y debilita. ¿Qué se entorpece y se debilita? La mente, si se dedica solamente al internet, a textear, a lo que dicen los medios sociales, a lo que dice la televisión. La mente se entorpece y debilita. Luego dice, si nunca se le elige luchar con problemas difíciles o dilatarse para comprender verdades importantes, perderá la mente después de un tiempo su capacidad de crecer. Y cuando pierde su capacidad de crecer, después de recibir grandes bendiciones del Señor, el resultado finalmente es la apostasía. En otro lugar, la hermana White escribió en cuanto a algunos maestros y predicadores que estaban recomendando leer las obras literarias de los tales llamados sabios de la tierra. Ella escribió las siguientes palabras. Esta la busqué en español, no la encontré, así que la traduje. Fundamentals of Christian Education, página 172. Ella escribió lo siguiente: los que creen la verdad para este tiempo, es decir, la verdad presente, deben rechazar a los autores que enseñan la infidelidad, es decir, que minan nuestra fe. Sigue diciendo, no permitamos que las obras de los escépticos, son los que cuestionan todo, se encuentren en nuestras bibliotecas a donde nuestros hijos tengan acceso a ellas. Que los que, ahora va a citar Hebreos 6, que los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero
Ya no consideren que sea necesario para tener una buena educación, tener un conocimiento de los escritos de aquellos que niegan la existencia de Dios y tratan con vituperio su santa palabra. No les den cabida a los agentes de Satanás, pues no hay nada que pueda justificar sus obras, es decir, las obras de los incrédulos y escépticos. No hay nada que pueda justificar sus obras. Una cosa limpia no puede salir de lo que no es limpio. Todos los días recibimos aquí en The Secrets Are Sealed y Zoom TV correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas alusivas a los eventos impactantes que están ocurriendo en el mundo financiero, el mundo político, el mundo social y el mundo religioso, para indicar que la venida de Cristo está cercana. Pero no es suficiente, hermanos y hermanas, saber que estas cosas están ocurriendo. No es suficiente conocer que el mundo se está desbaratando. Para mantenernos firmes, tenemos que fortalecer nuestras mentes con las verdades profundas de la santa palabra de Dios. Elena White escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 444, las siguientes palabras. Hablando de la iglesia adventista, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de notar. Pero ocurrirá un cambio. Es decir, hoy en día los adventistas, ¿qué es eso, adventista? La mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes son. Ella dice, va a ocurrir un cambio. Dice ella, ahora se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que pondrán necesariamente de relieve al pueblo que guarda los mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las doctrinas falsas de origen humano. Se trazan planes y se realizan movimientos destinados a esclavizar las conciencias de los que deseen ser leales a Dios. Los que tienen la facultad de decretar las leyes se opondrán al pueblo de Dios. Ahora escuchen esto. Cada alma será probada. Ojalá que como pueblo seamos sabios y sepamos impartir esa sabiduría a nuestros hijos. Se investigará cada posición de nuestra fe. Y si no somos estudiantes cabales de la Biblia, fortalecidos y establecidos firmemente, la sabiduría de los grandes hombres del mundo será demasiado para nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos que conocer el mensaje. No solo los rudimentos, sino las verdades profundas que nos hacen el pueblo que somos. La verdad presente, o lo que llamó la hermana White, la verdad para este tiempo. Ahora, la hermana White nos ha dicho que no es suficiente lo que están predicando todas las demás iglesias. Las iglesias no adventistas. Ellos están predicando algunas verdades. Están predicando lo fundamental, lo esencial. Que una persona debe bautizarse, que debemos creer en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que algún día habrá la resurrección, que Cristo vendrá pronto, que va a haber un juicio eterno. Todo eso lo enseñan estas iglesias. Pero Dios ha dado un mensaje profundo a la iglesia adventista, más profundo. Pero exige esfuerzo, exige que nos sentemos y luchemos con los grandes temas que encontramos en la Sagrada Escritura. Elena White escribió sobre la importancia de los predicadores enfocarse en la verdad presente. En Primeros Escritos, página 63, ella escribió: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Es decir, hay muchas verdades en la palabra de Dios, dice ella, pero lo que necesita el pueblo hoy es la verdad presente. Sigue escribiendo: he visto el peligro que existe de que los mensajeros
se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Fíjense que hay puntos importantes, según ella, de la verdad presente. No es que todas las verdades no sean importantes, pero para esta época hay una verdad presente. Hay una verdad para este tiempo. Los mensajes de los 3 ángeles, el santuario, etc. La hermana White dice, en esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y luego ella explica cuáles son las verdades más profundas en las cuales debemos enfocarnos. Ella escribe, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son los mensajes de los 3 ángeles. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición presente, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Ella dice, la verdad presente nos da la seguridad de que Dios dirigió en el pasado, que está dirigiendo en el presente y que nos espera un glorioso futuro. Ella siguió la cita diciendo, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Los 2300 días, el santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes de los 3 ángeles. Y luego el apóstol Pablo termina este pasaje de exhortaciones en Hebreos 6:9 diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, es decir, esperamos cosas mejores de ustedes y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, hace una semana comenzamos un nuevo año. Así que quiero concluir nuestro tema de hoy dándoles un desafío. Un desafío para que ustedes den una respuesta positiva a lo que yo he presentado. Porque una cosa es decir, bueno, siéntense a estudiar la verdad presente, y es otra cosa darles una metodología para que lo hagan. Ahora, ¿cuál es la metodología? Bueno, quiero compartir con ustedes primero unas estadísticas. El mejor comentario bíblico, a mi parecer, que jamás se haya escrito, se encuentra en los 5 libros que conocemos como la serie del conflicto. ¿Qué es la serie del conflicto? Son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Es un comentario bíblico completo. Desde la caída de Satanás en el cielo, desde el origen del mal en el cielo, hasta que Satanás y el pecado y los impíos sean destruidos finalmente y Dios haga cielos nuevos y una tierra nueva. Es un comentario bíblico completo, desde la prehistoria, lo que ocurrió en el cielo, hasta el final, cuando Dios va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, permítame darles la estadística. Los 5 libros, en la versión electrónica, constan de 3.148 páginas. Repito eso, 3.148 páginas. Ahora, hagan ustedes la operación. Si usted lee 8,6 páginas por día, no es mucho, ¿verdad? No es mucho 8.6 páginas de material. Eso se puede hacer cuando llegamos a la casa, podemos levantarnos un poquito más temprano. En 15 minutos, media hora, se pueden leer esas páginas fácilmente. Así que, si lee 8,6 páginas por día, terminaría de leer los 5 libros en un año. Y les aseguro que su conocimiento de la Biblia va a ser impresionante,
Porque no solamente van a ver la verdad, sino que van a ver la expansión de la verdad, van a entender la verdad presente. Solamente si entendemos cómo se originó el mal, podemos entender cómo concluirá también el mal. Así que quiero animarles a que consigan estos 5 libros. Pueden ir al internet, si no son de la Iglesia Adventista, les recomiendo estos libros, tremendo comentario bíblico. Vayan al internet y busquen Elena G. de White y busquen Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo de todas las gentes y luego Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Y consigan los libros y lean esas 8,6 páginas por día. Pero ahora viene una segunda parte del desafío. La segunda parte del desafío tiene que ver con la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos. 66 libros, 1189 capítulos. Ahora escuchen bien. Si ustedes leen 3,25 capítulos por día, 3 capítulos y algo por día, terminaría de leer toda la Biblia en un año. Así que en un año pueden terminar de leer los 5 libros de la serie del conflicto y pueden terminar de leer todos los capítulos de la Biblia. Les aseguro, mis queridos hermanos y amigos, que si hacen eso, su vida no será igual en el año 2023, porque habrán aprendido un mundo en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y especialmente cuando llegan al clímax en el conflicto de los siglos, van a ver toda la trayectoria del conflicto entre el bien y el mal y cómo Dios obra de una forma justa y amorosa en resolver el problema del mal. No solo van a entender la verdad, sino que van a entender la importancia de la verdad presente. Así que ese es mi desafío para este año. Estamos en la segunda semana de este año. Pero les animo a que acepten este desafío y lean 8,6 páginas, podemos redondearlo a 8 páginas o 9 páginas de la serie del conflicto y que lean 3 y algo capítulos de la Biblia y como resultado en un año habrán leído toda la Biblia y el gran comentario de los 5 libros del conflicto. Que Dios les bendiga. Ojalá que acepten el desafío. El próximo año les voy a preguntar cómo les fue. Muchas bendiciones. Feliz año nuevo. Hasta la próxima.